Eso, vamos a continuar. Bueno, vamos a hablar sobre el rol forense del médico asistencial. ¿Listo? A ver, desde que uno nace, se ve envuelto en un marco legal, ¿sí? Entonces, solo por el hecho de pertenecer a la especie humana, es marco legal. ¿Quién sabe cuál es ese marco legal que tenemos que cumplir? ¿A alguien se le ocurre? Ánimo, ¿quién dijo yo? ¿No? Bueno. Entonces, cuando nacemos dentro de la especie humana, pues estamos sometidos o tenemos un marco legal que son los derechos humanos, que son los derechos a los cuales accede una persona o tiene capacidad de ejercer una persona solo por el hecho de pertenecer a la especie humana. ¿Sí? Entonces, ese hecho de pertenecer a la especie humana le da capacidad de ejercer esos derechos. Los derechos, ¿quién lo sabe? Porque todos hablamos de yo tengo derechos, mis derechos. ¿Sí? ¿Quién sabe derechos, los 30 derechos humanos para ejercerlos y exigirlos? ¿Algún voluntario? ¿Quién dijo yo? ¿Quién se sabe un hito? ¿Quién? ¿Quién? Pues está el derecho a la vida, el derecho a la Uno, salud, a la libertad de dos, expresión, tres, a la educación. cuatro. Solo nos faltan 26. Miren cosas tan básicas como el derecho a la propiedad privada, el derecho a la honra, el derecho a tener una nacionalidad, ¿sí? El derecho a la privacidad, ¿sí? Y son 30 derechos. El derecho a saber los derechos humanos, o sea, es un derecho en sí mismo, ¿sí? Los vamos a ver uno por uno y vamos a revisar esos derechos humanos para que ustedes con propiedad puedan decir, bueno, estoy ejerciendo mis derechos humanos solo por ser parte de esta especie. Luego de haber nacido como seres humanos, todos nacimos en un territorio, ¿sí? En este caso en Colombia. Entonces, al estar en Colombia estamos sometidos a otro marco legal. ¿Cuál se les ocurre que puede ser ese marco legal por el hecho de haber nacido en Colombia, de ser colombianos? La Constitución Política de Colombia. La Constitución Política Colombiana, muy bien, compañera. La Constitución Política Colombiana sería ese segundo marco. ¿Listo? Que debemos someternos, queramos o no queramos. ¿Sí? Porque nacimos aquí, nos toca cumplirlo. ¿Listo? De ese marco legal se desprenden todas las demás leyes en nuestro país. ¿Listo? El derecho penal, el derecho civil, el derecho administrativo. El derecho tiene muchas ramas en que se pueden desprender de ese marco legal que es la Constitución colombiana. Y nuestra Constitución digamos, se hace más grande porque se extiende a todos los convenios y tratados internacionales que Colombia firme o a los que se adhiera o a todas las convenciones internacionales que Colombia ratifique. ¿Sí? Por ejemplo, que ustedes han oído hablar del convenio de la Haya. Entonces, si Colombia firmó ese convenio, todo ese convenio de la Haya hace parte de nuestra constitución. O sea que imagine que es norma de norma. Entonces, así no las conozcamos esos convenios, hacen parte de nuestra constitución y ya van a ver cómo. Hay un mecanismo que los integra a nuestra constitución. ¿Listo? Ahora, por ser nosotros adultos o ser mayores de edad, nos rige otro marco legal o nos comienzan a regir otro marco legal. O por ser menores de edad también estamos en un marco legal. Entonces los menores de edad, por ejemplo, están dentro de un código especial, ¿sí? Si cometen algún delito o algo, los cobija un tipo de ley especial, como al ser adultos nos cobija otro tipo de ley especial. Si cometemos delitos, hablando de la parte penal, ¿sí? Cuando somos mayores de 18 años, comenzamos a ejercer derechos civiles que antes no teníamos capacidad de ejercerlo, como el ejército, el derecho que ejercemos a elegir y ser elegidos, ¿sí? El voto, ¿sí? O que es elegir y al ser elegido, ser candidato. Y ese tipo de derechos, poder
casarse, poder tener familia, poder hacer parte de organizaciones administrativas, poder crear empresa. Son derechos civiles que vamos adquiriendo con la sola mayoría de edad. ¿Listo? Después de ese marco legal, pues si usted estudió medicina, pues está sometido a otro marco legal. ¿Quién sabe cuál es el marco legal que los rige a ustedes? ¿Mm? Una ley. La ley 100. No, porque la ley 100 es para todos los colombianos, usuarios y prestadores de servicios. No, pero que es exclusivamente para los médicos o para las personas que trabajan en el gremio de la salud, en especial los médicos. El Código de Ética Médica, ¿sí? La ley 23 de 1981. Ese es el código de ética que nos cubre a nosotros como médicos, es el marco legal. Y si usted trabaja como médico en una institución privada, como el hospital, ¿sí? En este caso es rural, ¿sí? O como rural, trabaja para el Estado, pues lo cobija otro marco legal, ¿sí? Que es el Código Único Disciplinario, que es el que da las normas de comportamiento dentro de su función laboral y fuera de su función laboral de los servidores públicos. Entonces, miren cómo esos marcos legales, estamos rodeados de marcos legales y cada acción suya, cosas que haga o deje de hacer, ¿sí? De forma pasiva o activa, van a tener repercusiones en ese marco legal. Y por lo que veo, muchachos, no hay mucho conocimiento de eso. Comiencen a explorar esos temas porque tengo muchos compañeros de ustedes que en el mismo rural se empapelaron y quedaron emproblemados por desconocimiento de estas normas. Y el que ustedes conozcan la norma no lo excusa de la responsabilidad. ¿Listo? Ni le merma responsabilidad. Entonces, es que yo era servidor público, hizo tal cosa y usted no sabía que no podía hacer eso. Yo estaba en el rural y resulta que a mí me dijeron que hiciera esto y yo lo hice. Usted sabía que no lo ¿Sí? podía hacer y cometió un delito que llama prevaricato Para y se va para la cárcel. ¿Sí? Entonces, ojo con esas leer cosas, la muchachos. Lo cajita. invito a que. ¿Cuál cajita? Entonces, hablando específicamente de medicina legal, la ley dice que todas las entidades y profesionales de la salud, públicos y privados, mire, tanto el sector público como el sector privado, deben prestar apoyo científico a la administración de justicia. La justicia, el derecho a la justicia es un deber humano, es un derecho humano. Usted debe ser tratado de forma justa, ¿sí? Y debe tener derecho a justicia cuando algún derecho suyo es violado. Y todos debemos prestar ese servicio como profesionales de salud por ser parte del Sistema Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Así como hay un sistema de salud, hay un sistema de medicina legal y ciencias forenses que se equipara. Y quien controla ese sistema es el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. El servicio de salud, ¿sí? El sistema de salud, ¿quién lo controla? El Ministerio de Salud a través de sus EPS y su EPS presta los servicios a través de sus IPS. ¿Sí? Y las IPS a través de sus empleados. En este caso, el Sistema Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses está bajo control y coordinación del Instituto Nacional de Medicina Legal, que está a órdenes de la Fiscalía General de la Nación, ¿sí? Y ejerce su función a través de sus oficinas, que quedan en las ciudades principales de Colombia y en algunos municipios intermedios. Pero en los sitios donde no está medicina legal físicamente, eso se ejerce, esa función de medicina legal la ejerce el rural. El rural es el médico legista nombrado por el Instituto Nacional de Medicina Legal solo porque es el médico rural. O sea, legalmente está instituido que cuando usted es rural de un municipio, es también el médico legista, hace parte de su función. ¿Listo? Es importante conocer esto porque a ustedes les puede llegar un caso de medicina legal y por desconocimiento decir, no, es que a mí eso no me toca, eso es de medicina legal. Lo que usted no sabe es que usted es funcionario prácticamente de medicina legal por ser el rural en ese sitio, ¿sí? Y por ley está designado para esa función. Entonces, si usted se niega, pues está cometiendo un delito. Vamos a,
Opa, se frenó esta vaina. Démoslo pensar. Bueno, hablando un poquito del marco legal que ya hablamos, pues teníamos los derechos humanos. En el marco internacional tenemos los derechos humanos, que es el DDHH, o su abreviatura, que este es un derecho especial internacional que se aplica a los países que es interno, como el de Colombia, fuerzas irregulares, ¿sí? Dentro del mismo país, o se les llama así, no internos, que es cuando un país está en guerra con otro país, como Irak y Pakistán, o los países por allá árabes que están en conflicto, en guerra. ¿Listo? Se les aplica este DIH, Derecho Internacional Humanitario. Y decíamos que internacionalmente todos los convenios que Colombia haya firmado entran a ser parte de nuestra Constitución. A nivel nacional, pues, ¿cuáles son los marcos legales? Pues decimos que es la Constitución Política Colombiana, de la cual se derivan todas las leyes, y el bloque de constitucionalidad, que es lo que decíamos, es la ampliación de la Constitución a todos los tratados y convenios internacionales que Colombia ha firmado, ¿sí? ¿A través de qué? A través del artículo 9, que dice que los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso y que prohíben su limitación en estados de excepción, prevalecen. ¿Listo? Tratados internacionales están en este artículo, aunque no están escritos en nuestra Constitución, eso existe. ¿Qué es limitación de los estados de excepción? Hay algunos países que limitan los derechos humanos durante momentos especiales del país. Por ejemplo, Venezuela, el presidente decidió no respetar ciertos derechos humanos, no garantizarlos durante el proceso que tienen ellos allá, ¿sí? O Estados Unidos, o ciertos países que están en determinadas situaciones, dicen, aquí lo que importa es restablecer el orden nuevamente, independiente de los derechos humanos de quienes están alterando el orden. ¿Sí? Porque tenemos que, los derechos humanos de todas las demás población, ¿sí? O de unos pocos. Entonces, en algunos países se da esa situación, en otros países no. En Colombia no se, se supone que no se limita, ¿listo? Pero es imposible garantizar esa no limitación, ¿sí? Colombia la prohíbe, pero es que Colombia no puede controlar a cada uno de sus funcionarios, a cada uno de sus soldados, y a cada uno de sus policías y a cada uno de sus ciudadanos. Es imposible controlarlos. Está en el autocontrol de las mismas personas el ejercer esa limitación, esa no limitación de los derechos humanos. Quien decide violar el derecho humano de otra persona es el agresor, sin consultarle a nadie. Bueno, la Constitución Política Colombiana en su artículo 123 dice que los servidores públicos, los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y sus entidades descentralizadas y territoriales y por servicios, son servidores públicos que están al servicio del Estado y de la comunidad y ejercerán sus funciones de la forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento. La ley determinará el régimen aplicable a particulares que temporalmente desempeñen funciones públicas y regulará su ejercicio. ¿Qué significa esto? Que usted como servidor público pues tiene que cumplir todos estos marcos legales, pero que si usted es un particular contratado a través de un tercero para una entidad pública, pues también es servidor público, así esté trabajando para una temporal. La temporal es muy usual en en los servicios de salud, que a usted lo contrate una temporal y esa temporal lo manda a trabajar a usted al hospital o de tal municipio, de tal ciudad. Aquí en el mismo hospital Erasmo Meo se da eso. Muchos médicos están contratados a través de temporales o a través de cooperativas, que son particulares.
pero como finalmente su función es trabajar en el hospital, usted viene siendo un servidor público por el tipo de funciones que ejerce. Entonces le aplica todo lo mismo que a los que están nombrados de planta. La administración de justos públicos estamos obligados, ¿sí?, a ayudar en la administración de la justicia y más como médicos. En la ley 9 del 52, mire lo que dice el artículo 11, es del año 52 está esto. Dice, los rurales están obligados a prestar gratuitamente los servicios de medicina legal donde sean asignados. Entonces no es voluntario, no es cuando yo quiero. Desafortunadamente es una obligación y es parte de sus funciones. Lógico, al ser funcionario público y no cumplir con sus funciones, vamos a ver qué sanciones habría. Dice, la ley 906 del 2004 es el Código de Procedimiento Penal. Dice en su artículo 250 que los procedimientos en casos de lesionados o víctimas de agresión sexual, la policía judicial requerirá el auxilio de un perito forense a fin de realizar el reconocimiento o examen respectivo. ¿Sí? Ya vamos a ver en qué casos les van a solicitar eso. El reconocimiento de examen se realizará en un lugar adecuado, preferiblemente medicina legal o en su defecto un establecimiento de salud. ¿Cuál? Cual, cualquier sitio categorizado como un establecimiento de salud y tenga licencia para funcionar como un establecimiento de salud, pues tiene que prestar estos servicios. Por eso ahora para trabajar en las urgencias les están exigiendo un curso de violencia sexual. ¿Listo? El artículo 410 habla de la obligatoriedad del cargo de perito y dice que el nombramiento de perito tratándose de servidor público es de forzosa aceptación ejercicio. O sea, no tenemos tutía, nos toca cumplir la función. Para el particular solo será ante la falta absoluta de ellos. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, usted está en un pueblito o aquí en Cúcuta. Entonces, Cúcuta tiene su Instituto de Medicina Legal, sus oficinas, pero trabajan de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Si a las 5, a las 6, 7 de la noche sale un caso para hacerle una valoración médico-legal, medicina legal está cerrado y no tiene servicio nocturno. ¿Quiénes estarían cubriendo y prestando esos servicios? Los hospitales públicos, ¿sí? Y supongamos que los hospitales públicos no estuvieran funcionando, pues serían las entidades privadas, los hospitales. Y no es el hecho que no haya oficina de medicina legal, es simplemente que no esté disponibilidad de prestar el servicio, recaiga sobre el siguiente nivel de prestación, que serían los hospitales públicos o los servidores públicos de instituciones. El nombramiento solo podrá excusarse por enfermedad que lo imposibilita para ejercerlo, por carencia de medios adecuados para cumplir el encargo o por grave perjuicio a sus intereses. Entonces, imposibilidad para ejercer el cargo por enfermedad, pues sería estar fracturado, ¿sí?, una lesión grave, que en realidad lo incapacita usted físicamente. No es hoy tengo dolor de cabeza. ¿Listo? Por carencia de medios adecuados para cumplir el encargo. Pues usted no tiene morgue. ¿Cómo va a hacer una necropsia si no tiene dónde hacer la necropsia? ¿Sí? Y por grave perjuicio a sus intereses. Entonces, cuando usted está involucrado, un familiar hasta cuarto grado de consanguinidad o, perdón, segundo de consanguinidad, cuarto de afinidad. O sea, por consanguinidad hasta sus primos, ¿sí?, que estén vinculados a un delito donde usted tiene que ejercer alguna función pública, una valoración médico-legal, que su primo atropelló a un señor y el señor usted lo va a valorar. Usted estaría incapacitado para realizar esa valoración porque usted tiene unos intereses ahí vinculados, ¿sí? Y hasta el segundo de afinidad. Entonces, segundo de afinidad son, por ejemplo, sus suegros, ¿sí?, los cuñados, hasta allí. El perito que injustificadamente se negare a cumplir con su deber, pues será sancionado con multa de 10 a en moneda legal colombiana. ¿Cuánto está el salario mínimo? ¿Alguien sabe? 1.000.000 de pesos. 1.000.000 de pesos por 10 y por 100. Entonces la multa va entre 10 millones y 100 millones de pesos. Imagínense uno rural
o recién graduado y ya multado con 100 millones de pesos por el Estado, el primer sueldito que usted tenga se lo comienzan a chupar, se lo comienzan a vampirear. Les cuentan todo por derecha, el día que compre una casita, de ahí le descuentan, si va a comprar un carrito, se lo embargan. Listo, entonces cualquier propiedad que usted tenga, hasta que no pague su deuda, de ahí le van a ir sacando la plata. Entonces, queda uno fregado. Además, como usted como funcionario público, si falta su deber, comete delitos, pues esos delitos se los pueden investigar a usted, tanto en lo penal, que cuando usted comete un delito penal, eso se paga con cárcel. Se lo puede, si usted perjudicó personas, ese delito lo pueden demandar a usted por lo civil, que en la parte civil las demandas civiles se pagan con dinero, ¿sí? Para indemnizar el daño que usted causó, ¿sí? Y en la parte disciplinaria, el Código Único Disciplinario. Entonces, como usted cometió una falta disciplinaria, usted lo pueden sancionar dentro de su profesión. Le pueden suspender la tarjeta profesional por un tiempo o se la pueden quitar. Y queda usted incapacitado para ejercer en el territorio colombiano. ¿Sí? Su carrera profesional. Y el hecho que lo investiguen por una de esas ramas no significa que no lo puedan investigar o sancionar por las otras dos. De hecho, le pueden a uno seguir las tres investigaciones al tiempo, penal, civil y disciplinaria. ¿Listo? Entonces, ojo muchachos, ojo con eso que mire que las consecuencias son graves. Tengo compañeros suyos que, por ejemplo, hicieron cagadas en el rural, literalmente, y hoy están empapelados. Algunos incluso están a punto de irse a la cárcel y están por homicidio para irse a la cárcel por no haber desempeñado su función. ¿Listo? Entonces, ojo con eso, muchachos. La ley 734 del 2002, el Código Único Disciplinario, también dice, el omitir, negar, retardar la prestación de servicio a que está obligado por ley le puede originar investigación disciplinaria, lo que decíamos ahorita. La ley 1146 del 2007 impone a todas las entidades promotoras de salud de EPS practicar las pruebas forenses, patológicas, psicológicas necesarias para adelantar un proceso penal en el contexto de la atención integral en salud a menores y adolescentes víctimas de agresión sexual a la que están obligadas estas entidades, entendiendo el principio de gratuidad y oportunidad, remitiendo el informe respectivo de forma inmediata. Entonces, mire hasta dónde va esto. Es supremamente delicado y cuando hay menores involucrados es aún más complicada la cosa, ¿sí? Porque miren que tienen los menores prácticamente acceso gratuito y libre cuando son víctimas de agresión sexual a todo el sistema de salud y así debe de ser. Y uno no se puede convertir en un obstáculo a eso. ¿Listo? Y el broche de oro, que es la ley 23 de 1981, el Código de Ética Médica, que en su artículo 1, literal 6 dice, el médico es auxiliar de la justicia en los casos que señala la ley. Ora como funcionario público, ora como perito expresamente designado para ello. En una u otra condición, ¿sí? Ya sea como médico o como perito, el médico cumplirá su deber teniendo en cuenta las altas miras de su profesión, la importancia de la tarea que la sociedad le encomienda como experto y la búsqueda de la verdad y solo la verdad. ¿A qué va eso? Es que cuando alguien es víctima de un delito y está herido o lesionado, ¿para dónde coge? ¿A dónde es el sitio que llega una persona cuando le pegan un tiro? ¿A dónde va un tipo que lo atropella un carro? ¿A dónde va un tipo o que lo violan? ¿O una niña que la violan? ¿O un niño que violan? ¿Sí? O alguien que pelea con el vecino y queda herido. ¿Para dónde coge? Pues para el servicio de salud. Entonces, muchos de estos casos, la primera persona calificada que los va a ver son ustedes. Y son los que van a tener la oportunidad de recuperar evidencias que podrán vincular, ¿sí? A un delincuente o a exonerar a un inocente de esto, ¿sí? Les pongo un ejemplo sencillo, sencillo. Pónganse ustedes en los zapatos de alguien, de la víctima, ni siquiera la víctima, de familiar de la víctima. Si alguno de ustedes tiene hijos o piensen en sus papás o hermanos y un borracho atropellara o matara a uno de sus familiares y seres más queridos y el médico de urgencias no le tomara la prueba, ni siquiera tomara la molestia de tomar el tubo Accutainer tapa gris con los 5 o 6 mililitros de sangre que necesita para hacer la prueba de alcoholemia y por esto salga libre la persona que mató a su familiar. O sea, en mi caso, ¿de quién fue el error? ¿Del sistema judicial? No, el sistema judicial actuó,
¿De quién fue el error? Del médico que no hizo su trabajo bien. ¿Yo contra quién me voy? Pues me voy contra el servicio de salud y el médico. Y le saco plata a ellos, aunque sea, porque no permitieron que se le hiciera justicia a mi familiar, ¿sí? Por no haber hecho su trabajo, su deber que está escrito en estos manuales. Entonces, mire que, y estos manuales son de ley, son leyes. Entonces, por todo lado tenemos las de perder en esos casos. Hablemos un poquito de derechos humanos, que digamos es el perfil que yo quiero darle a esto. Piénselo siempre desde la perspectiva de los derechos humanos. Entonces, pues, ¿qué son los derechos humanos? Como lo decíamos, son los derechos que nacen a partir de las necesidades concretas ligadas a la dignidad del ser humano, ¿sí? O sea, hacen parte de la esencia del ser humano, del pertenecer a la raza humana, y comenzamos a ejercerlos desde que nacemos. ¿Listo? Los derechos humanos pues han sido una construcción social a través del tiempo, ¿sí? No es que apenas apareció el ser humano sobre la tierra, ya los derechos humanos aparecieron, no. Ha sido algo que se ha ido ganando terreno poco a poco. ¿Qué tanto terreno se ha ganado? En lo escrito mucho, digamos, en la realidad, la verdad no tanto, como se quisiera que se hubiera avanzado. Por eso se ven todavía todas estas escenas y sucede lo que sucede, como lo que hemos tenido en nuestro país en los últimos meses, lo de los paros. Los derechos humanos pues se han conquistado tanto en lo político como en lo social. Ya se reconoce luchas de la dignidad humana de distintos grupos sociales, y en los niveles políticos ya comienzan a tener participación estos grupos sociales, ¿sí? Los grupos LGTBI, los grupos de mujeres, las negritudes, los indígenas, los desplazados, ¿sí? Grupos que han vivido ciertas situaciones o que están en ciertos contextos distintos, ¿sí? Que antes no eran reconocidos políticamente y socialmente, ahora tienen participación en esos escenarios. Entonces, mire que son terrenos que se han ido ganando, y que a pesar de que en lo político estén participando, mucha gente dice, ah, eso que va, esos son fulano de tal y tal, ahí hablando pendejadas. Y hasta nosotros mismos a veces despreciamos esas ganancias. Importante, pregunta de examen. ¿Qué es la dignidad humana? ¿Quién me dice qué es la dignidad humana? Para ustedes, ¿qué es la dignidad humana? A todos nos gustan que nos traten dignamente. Entonces dígame usted cómo quiere que lo traten en términos de dignidad. ¿Qué debo hacer o qué no debo hacer para tratarlos a ustedes dignamente, jóvenes? ¿Cómo reconocerían que yo los traté de forma no digna? Porque ¿pasó qué? ¿Ya se durmieron todos? Y respeto. Pero ¿qué es faltarte al respeto? Porque estaba violando los derechos humanos propios de los... Esa sería una falta, o esa sería una falta a los derechos humanos y una violación de derechos humanos. Pero acuérdense que los derechos humanos están íntimamente ligados a la dignidad humana. Entonces, ¿cuándo se viola la dignidad humana? O sea, defínanme dignidad humana. Definan que, digan cuál sería la definición, por ejemplo, de dignidad humana, sin buscar en Google. Never. Bueno, entonces, miren que aunque sea algo que deberíamos conocer, no lo conocemos. En Colombia, para Colombia, hablo para nuestro territorio, la sentencia T-881 del 2002, la Corte Constitucional definió la dignidad humana bajo estos tres principios, desde estos tres objetivos. La dignidad humana entendida como autonomía o como posibilidad de diseñar un plan vital y de determinarse según sus características. O sea, usted puede vivir como quiera. Que yo quiero vivir como mochilero, durmiendo en los parques y con mi mochila y caminando y echando dedo. Perfecto. Es su decisión. Si usted lo considera su plan de vida, lo diseñó así y tiene esas características, pues es su forma de vivir. Que usted quiere ser archimultimillonario y vivir en un palacete con los grandes lujos, pues eso tiene sus características, usted lo decidió así y es igual de respetable. ¿Listo? Entonces cada quien vive como quiere. Lo segundo, la dignidad humana entendida como ciertas condiciones materiales concretas de existencia, o sea, vivir bien. Pero ese vivir bien, ¿quién lo define? Usted mismo.
Porque para mí, vivir bien y ponerme zapatos puede ser ponerme los Yves Saint Laurent, ¿sí? De 4 millones de pesos, y si no son Yves Saint Laurent, me tallan y me sacan callo. ¿Sí? Y para mí ese es mi estándar de necesidad. ¿Sí? Para otro, un par de alpargatas será suficiente. ¿Listo? Entonces, cada quien establece esa condición material de existencia. Cada uno le pone, porque usted mismo será el que tendrá que financiarla. Entonces, pues cada quien establece esas condiciones de existencia. El problema es que muchas veces se le impone a otras personas esas condiciones materiales concretas de existencia. Entonces, piensen, por ejemplo, en el salario mínimo, que es insuficiente para la condición de nuestro país. Entonces la gente pues no tiene opción de ganar más que un salario mínimo, pues se le está imponiendo se le está imponiendo una condición material, ¿sí? Y se estaría violando esa dignidad humana, ¿sí? El que usted no le paguen ni siquiera lo mínimo para poder sobrevivir en el país es ponerlo en una condición de vida indigna. ¿Listo? Entonces, ojo con eso. Y la dignidad humana entendida como intangibilidad de los bienes no patrimoniales, la integridad física y la integridad moral. Entonces, el vivir sin humillaciones, ¿sí? Los bienes no patrimoniales, o sea, esos bienes que no tienen valor en dinero, que no se pueden cuantificar en dinero y son solo valiosos para usted, ¿sí? Su integridad física, o sea, nadie tiene por qué hacerle daño a su cuerpo. Y la integridad moral, nadie lo debe afectar en sus convicciones morales y en su interior, en la forma en que usted decidió vivir, ¿sí? Como quien dice, que viva sin ser humillado. Entonces, dígame de ustedes si alguno ha violado esto. ¿Cuántas veces no le hicimos bullying nosotros a un compañero? O en la misma universidad ahorita ustedes le harán bullying a algún compañero. O algún compañero o compañera que tiene alguna característica particular de su decisión de cómo vivir, el que es medio hippie o mochilero, o el que es medio bohemio, y entonces los saboteamos por eso. Entonces, ojo con ese tipo de cosas, muchachos. ¿Listo? Entonces, si tenemos siempre en mente estas condiciones con nuestros congéneres y con nuestros pacientes en especial, pues vamos a actuar siempre en pro de la... Entonces, la idea es conservar esas tres características. Hablemos un poquito de las Naciones Unidas. Es una organización internacional fundada en 1945 después de la Segunda Guerra Mundial, con el propósito de evitar una tercera guerra mundial, ¿sí? Por los 51 países que se comprometieron a mantener la paz y la seguridad internacional. Fomenta la amistad entre las naciones, promueve el progreso social, la mejora del nivel de vida de las sociedades y promueve los derechos humanos. Entonces, por eso las Naciones Unidas es como la encargada de mantener la paz mundial. Entonces ustedes ven en todas las noticias que Naciones Unidas esto, que se quejaron ante Naciones Unidas, que lo demandaron ante Naciones Unidas, ¿sí? Que Naciones Unidas mandó los cascos azules para mantener la paz en un territorio. ¿Listo? Por eso Naciones Unidas se ve en tantos escenarios. ¿Listo? Y es la encargada de velar por los derechos humanos. Tiene estos objetivos: mantener la paz y la seguridad internacional, fomentar la relación de amistad entre las naciones, ayudar a las naciones a trabajar unidas para mejorar el nivel de vida de las personas pobres, vencer el hambre, las enfermedades, el analfabetismo, fomentar el respeto de los derechos y libertades de los demás. Por eso en los países donde se están violando derechos humanos llaman a Naciones Unidas. Por eso cuando hubo lo de los paros, vino una comisión de Naciones Unidas a supervisar o a revisar o a vigilar qué estaba pasando para ver si en verdad se estaban violando derechos humanos o no. ¿Listo? Servir de centro armonizador entre las naciones para alcanzar objetivos comunes, ¿sí? Y actualmente su foro está compuesto por 193 estados, ¿sí? Y a través de la Asamblea General es donde ellos debaten las situaciones. Colombia ha intervenido en varios de esos debates últimamente. Bueno, volviendo nuevamente a nuestro escenario. ¿Por qué les hablo de esto? Porque es que con el proceso de paz y el conflicto armado que venimos llevando, que no se ha acabado, porque solo se hizo la paz con un grupo armado, o ni siquiera con un grupo armado, con parte de un grupo armado, al margen de la ley,
pues seguimos en un escenario, pienso que, a mi forma de verlo, yo pienso que peor que en el escenario en que estábamos. ¿Listo? Por lo débil que fue ese proceso. Entonces nos vemos en el ojo del huracán internacional. Entonces Colombia ahorita es pues la mira de todos de las entidades que regulan derechos humanos. Escenarios, ¿listo? Entonces, cuando usted está en un servicio de salud, ¿a qué se va a enfrentar? Se va a enfrentar a dos tipos de escenarios. Yo los he llamado así, escenario asistencial, donde le llega a usted eh, una persona lesionada solicitando atención médica, ¿sí? Necesita servicios asistenciales, ¿sí? Y no tiene una solicitud expresa de la autoridad para un tipo de valoración en especial. Esta persona llega herida, lesionada o algo y lo que quiere es que le presten atención en salud, pero usted identifica que la persona estuvo vinculada en un delito, ya fuera como víctima o como victimario, y usted debe, digámoslo, cumplir con su rol forense en ese momento. Y el otro escenario es cuando ya la policía judicial, ¿sí? Ya ha conocido de los hechos, está en un proceso de investigación o de indagación el delito, o sea, ya se está indagando sobre qué fue lo que pasó, la autoridad está investigando qué pasó y le llevan a usted una solicitud expresa pidiendo que haga una valoración médico-legal. ¿Listo? Cualquiera de los dos escenarios se le van a presentar a usted en el servicio de urgencias. O se presentan a diario. ¿Cada cuánto atendemos accidentados de tránsito en urgencias? Todos los días y en una noche varios. ¿Listo? Entonces en esos casos no asistenciales pues vamos a tener que ejercer nuestra función. ¿Listo? ¿Qué les van a solicitar a ustedes? Entonces, las necropsias médico-legales que siempre van a ser parte del escenario judicial porque las necropsias se hacen solo con solicitud escrita. ¿Listo? Y debe haber un acta de inspección técnica o levantamiento del cuerpo, lo que llaman el levantamiento. Bien, pero el nombre técnico es acta de inspección técnica. Debe haber una solicitud de la autoridad y pues unos requisitos que veremos cuando desarrollemos el tema. Pero en personas vivas nos van a pedir valoraciones médico-legales de delito sexual, embriaguez aguda, violencia de pareja, edad clínica y lesiones personales. ¿Listo? Esos 5 tipos de valoraciones que nos van a pedir están reglamentadas y tienen un manual cada una de cómo se deben hacer y son de obligatorio cumplimiento a nivel nacional. Para nacionales y para extranjeros, médicos nacionales y extranjeros que vengan a ejercer en nuestro país. ¿Listo? Para solicitarnos esas valoraciones, la autoridad puede hacer una solicitud escrita o verbal. A diferencia de la necropsia que siempre va a ser escrita. ¿Listo? Pero para estas va a ser verbal o escrita. ¿Listo? Y estas situaciones, el delito sexual, la embriaguez, la violencia de pareja, la edad clínica y las lesiones personales son eventos que nosotros vamos a reconocer en nuestros pacientes que posiblemente no tengan una orden. Entonces, si a mí me llega un señor vinculado en un accidente de tránsito para que lo atendamos porque viene herido, pues ¿qué es lo más posible de estos manuales que tengamos que aplicar? El de embriaguez aguda y el de lesiones personales. Así no haya una solicitud escrita. Pero pues si está en un accidente de tránsito, lo relevante sería ver qué le pasó a él, qué lesiones tiene, ¿sí? Y si está ebrio o no, independiente de si es la víctima o el victimario. ¿Listo? A futuro se va a necesitar esa información, ¿sí? Cuando les llegan esos niños abandonados que los encuentra la policía, o niños ahorita les presten atención médica por deshidratación, en fin, lo que sea, ¿sí? O niños abandonados. Van a necesitar determinar la edad clínica de ese menor si él no la puede manifestar. Entonces, tienen que haber muchas situaciones en las cuales ustedes van a aplicar los reglamentos sin necesidad de una orden escrita de la autoridad. Ahora vamos a ver esas guías y reglamentos, ¿sí? ¿Cómo se aplicarían? Entonces, en el escenario asistencial, ¿sí? Donde ustedes van a reconocer la necesidad de aplicar un reglamento técnico, ¿sí? Van a hacer lo siguiente. Entonces, llega la persona
para valoración médica. Ustedes van a abrir su historia clínica común y corriente, van a comenzar a prestar su atención médica, pero durante esta atención médica, en la historia clínica deben documentar en detalle, ¿sí? Todos los hallazgos, deben preservar esos hallazgos de forma escrita, ¿sí? Pueden utilizar también fotografías, grabaciones, filmaciones para preservar esos hallazgos, ¿sí? Si a usted les llega un herido de bala, lo mínimo que puede hacer es describir en la historia clínica las características de la herida de bala. Eso va a ser de mucha ayuda en la investigación. Que yo no sé es qué herida de bala, por Dios, tómele una foto. El celular es más rápido para cualquier cosa que sucede en la calle, lo filman y lo graban. Pues úselo en su trabajo, tómele una foto a todas las heridas que vea. Una foto de cerca y una panorámica para ubicar en qué parte del cuerpo está y listo. Y las anexa a su historia clínica o documenta que usted las tiene. Sí, anota en la historia clínica que se tomaron las fotos. Entonces, cuando le preguntan a usted, ¿y usted vio la herida? ¿Y cómo es la herida? No, mírela. Esta era la herida y le muestra la foto al fiscal, al juez. Sí, esta era la herida. Esta fue la herida que yo vi. Sí, porque después de que esa persona vaya a cirugía, la van a remodelar, la van a lavar, la van a limpiar, van a suturarla, van a debridarla y va a cambiar completamente sus características. Entonces hay que documentar esos hallazgos, ¿sí? Documentar la atención que usted brindó, el tratamiento, su raciocinio de por qué aplicó ese tratamiento, y eso va a permitir evaluar la calidad de su atención en salud, de cómo trabajó usted. Pero imagínense qué calidad del servicio que prestó un médico se puede evaluar desde una evolución en un párrafo de 4 líneas, de 4 renglones. Para el fiscal lo que no está escrito no existe. Entonces, si usted, paciente estable, sin alteraciones, avisar, pues así cumplió todos los parámetros de una valoración que tiene un aspecto subjetivo, objetivo, un análisis, un plan. No. Entonces, ojo que eso va a permitir evaluar también la calidad de la atención que usted prestó. ¿Quién es el responsable de consignar esos hallazgos y toda esa información? Pues el médico, porque usted es el autor de la historia clínica. ¿Listo? Usted escribió la historia clínica de puño y letra, ¿sí? O en un sistema. Y vinculado a ella por corresponsabilidad todo el personal de salud que está involucrado en la atención, desde el portero hasta el administrativo que le abrió la historia clínica, como el asistente que le tomó los signos vitales, ¿sí? Como el auxiliar que le ayudó a usted en el procedimiento. Todos ellos van a estar vinculados en esa atención. ¿Listo? Pero el principal responsable de la cabeza es usted como médico, pues el que más sabe, ¿no? En el servicio, el que maneja, el jefe del servicio es usted, el director del servicio. Todas las evidencias que usted encuentre durante ese proceso de atención, como muestras biológicas, sangre, orina, saliva, semen, epiteliales, raspados ungueales, frotis, todo eso que usted pueda recuperar y que sospeche que está ahí, proyectiles, residuos del cartucho, prendas, fotografías, videos, van a ser evidencias. ¿Cómo sabemos si algo es evidencia o no? Pues simplemente hagas esta pregunta, si fue utilizado para cometer el delito o es producto del delito. Si cumple alguna de esas dos condiciones, es una evidencia. Ah, que el sombrero que tenía el señor puesto, lo dejo también, pero ¿por qué viene el señor? No, es que le pegaron un machetazo en la pierna. ¿El sombrero para qué? ¿Sí? Listo, entonces, ojo, hay que ser muy coherente también en lo que yo recolecto, no es recolectar por recolectar todo, ¿sí? Lo que traiga la persona puesta, sino donde yo sospecho que hay evidencias. En un delito sexual, pues, si es la ropa interior, importante. Las medias no tuvieron contacto con ningún fluido, pues no tienen ninguna importancia. Los zapatos no tuvieron contacto con fluidos, no tienen importancia, ni la camisa ni el pantalón, ¿sí? A menos de que haya tenido contacto con fluidos. ¿Listo? Entonces, en ese caso sería solo la ropa interior, por ejemplo. ¿Quién va a ser el responsable? Ah, bueno, todos esos elementos se deben someter a un procedimiento que vamos a ver cómo se hace, que se llama la cadena de custodia, que nos ayuda a preservar esas evidencias que se recolectan y a garantizar que sean genuinas desde el momento en que se recolectan hasta que llegan al laboratorio donde se analizan, ¿sí? Y que quien las analiza no las altera con otro propósito, sino el del análisis, y que el informe que va a emitir él corresponde a esa evidencia que usted recolectó en el servicio de urgencias. ¿Vale? ¿Quién va a ser el responsable de todo eso?
Adivinen, el médico. Y lógico, todo su personal que está a cargo, porque usted puede delegar funciones, ¿sí? Le quitan la ropa al herido de bala. Jefe, esa camisa tiene orificios. O al auxiliar fulanita de tal, mire, esa camisa que tiene orificios, recójala, póngala en un gancho, cuélguela en algún lado donde se seque y nadie la vaya a tocar. Póngale un pedazo de papel y márquela, el señor fulano de tal. Usted delega esa función. Es su responsabilidad, pero la delega en su auxiliar. ¿Listo? Entonces ayudarse con el personal que usted tiene a su servicio a desarrollar esas actividades para hacerlas bien con todo el equipo. Finalmente, ¿qué va a pasar? Que pasados mínimo unos 2 años, a usted lo van a llamar, lo van a citar algún, desde alguna juzgado, ¿sí? Porque eso que usted hizo, que con su historia clínica, no tiene ningún pasar, pues que van a debatir lo que usted hizo, lo que usted estudió, lo que usted es, lo que usted no hizo, sus capacidades, sus conocimientos, qué se le olvidó hacer, ¿listo? Todo eso se va a debatir ahí. ¿Por qué? Porque va a haber una defensa y va a haber un ente acusador o la fiscalía, que son antagónicos. El uno quiere probar una teoría de que es inocente la persona que están culpando y la fiscalía quiere probar la teoría de que sí es culpable. Y quien va a aportar esas evidencias es usted para que defina si es culpable o no es culpable. O sea, usted no lo define, pero los elementos que usted va a dar de evidencias y su testimonio va a apoyar una de las dos teorías. Entonces, a usted lo van a atacar de una u otra parte, ¿sí? Ya sea a quien no le convenga sus evidencias, lo va a atacar. Si sus evidencias no le convienen a la defensa, pues ellos lo van a atacar a usted tratando de virtuar que usted sea médico, de que usted sea buen médico, de que su universidad era una universidad respetable y calificada, de que usted estaba capacitado para hacer lo que hizo, ¿sí? De que tenga conocimientos y experiencia para hacer lo que hizo, que se le olvidó hacer algo, que no aplicó el reglamento, que no aplicó la guía, ¿sí? El manual, ¿sí? Entonces, ojo con eso. Que no llevó la cadena de custodia, o sea, por ahí van a tratar de metérsele, ¿listo? Y si usted dejó algún huequito, pues se le meten. Y termina usted demostrando que no hizo lo que tenía que hacer, ¿listo? Entonces eso se lo van a sacar por ahí. Por eso hablo de que va a haber un grado de responsabilidad del médico y del personal de salud involucrado, ¿listo? Si usted no tomó la muestra de sangre para determinar que esa persona estaba embriagada, y finalmente eso se da a juicio, ¿de quién fue la culpa de no emitir la orden? Deme un segundo, muchachos, un segundito. Listo, muchachos, los gajes de estar en casa. Eh, bueno, entonces, eso se va a debatir. Si usted no recolectó la muestra de sangre, ¿de quién era la responsabilidad de dar la orden de que se tomara la muestra de sangre? Del médico. ¿Listo? Pero jefe, usted también sabía que eso había que tomarlo, entonces, ¿por qué no dijo? ¿Por qué quedó callada? También lleva del bulto. ¿Listo? La jefe de enfermeras o la auxiliar, si sabía, ¿sí? Eso es como cuando el cirujano va a operar y todos saben que debe operar la pierna izquierda y el cirujano no sabe y opera la derecha y nadie le dijo nada. No es que eso es culpa de él y eso es responsabilidad de él, no. Era responsabilidad de todo el equipo. Que el médico operó la que no era, la rodilla que no era y nadie le dijo, sabiendo los demás que se estaba equivocando, ojo. Entonces, ojo que estos son trabajos de equipo donde todos estamos involucrados. Entonces, finalmente esto entra a debate y es lo que usted puede aportar para comprobar la inocencia o la culpabilidad de alguien. Eso va a aportar a esas teorías. ¿Listo? Todo basado en su historia clínica. Entonces, por eso tengo historia clínica claras, completas, precisas, porque he visto a médicos tartamudear leyendo su propia letra o decir, no sé qué dice ahí,
leyendo su propia letra 3, 4 años después de haber atendido a la persona. Y ellos mismos no entenderse su letra o no recordar. Cosas como herida en la espalda. ¿Pero en qué parte de la espalda, doctor? Es importante para el caso si la herida fue en la parte superior de la espalda o en la parte baja de la espalda. ¿Por qué? Pues que una mujer puñalea de arriba hacia abajo y un hombre puñalea de abajo hacia arriba. Y con las características de la herida podríamos determinar si las características, la cinemática del trauma de la herida corresponde al sexo del agresor. ¿Sí? Ojo con eso. Entonces mire cosas tan sencillas como eso. ¿O dónde estaba el agresor? Herida en el tórax. Anterior, posterior, lateral derecha, lateral izquierda. Algunos dicen que el agresor venía de la derecha, que le dispararon de la izquierda. Otro dijo que el agresor le disparó desde atrás. Doctor, usted que vio el herido y sabe en qué parte del cuerpo, nos saca la duda. ¿Desde dónde le dispararon? No, dice herida en el tórax. ¿Pero en qué parte del tórax? No, no sé, no me acuerdo. Ver eso, pues, da tristeza, pues, en un escenario judicial porque uno sabe que eso va a tener luego consecuencias contra el médico, ¿no? El no haber hecho ese trabajo bien. Cuando tenemos el escenario judicial, que es que llega ya la autoridad con conocimiento de unos hechos, de un delito y ya se está llevando una investigación, les van a llegar a ustedes con una solicitud escrita o verbal. La autoridad le va a decir, doctor, hágale el sexológico a este señor o a esta niña o a este niño o a esta señora o hágale la embriaguez, verbalmente o por escrito. Entonces usted ahí no va a hacer la historia clínica, sino que usted va a escribir un informe pericial. ¿Qué es un informe pericial? Es un concepto técnico suyo como experto en salud, ¿sí? Sobre la condición clínica de un individuo. ¿Listo? Es un informe técnico. Entonces aquí no hay relación médico-legal. Usted no va a prestar servicios asistenciales, usted no va a formular, usted no va a realizar procedimientos médicos durante este informe pericial. ¿Listo? ¿Qué va a tener? Lo mismo que consignó en la historia clínica en el caso pasado, va a ser lo mismo que pide este informe. De describir extensamente las lesiones de forma concreta, fotografías, videos, muestras biológicas, ¿sí? Recuperar evidencias, someter la cadena de custodia, todo lo que hablamos en el caso anterior. Y finalmente, ¿en qué va a terminar? Usted va a terminar en lo mismo, en un testimonio, en un juicio oral para debatir su idoneidad, capacidad, conocimientos, actos, omisiones y grave responsabilidad del perito involucrado. ¿En dónde? En un juicio. ¿Cuándo? Mínimo 2 años después, porque pues nuestra justicia cojea, recojea, se arrastra y gatea hasta que llega. ¿Listo? Entonces, mucho tiempo después, a usted lo van a llamar para que sustente ese informe pericial, mal llamado dictamen. Mal llamado dictamen, ¿listo? Entonces van a ver que mucha gente se refiere a él como el dictamen médico legal, pero en realidad es un informe médico legal, porque él no tiene valor hasta que usted lo sustenta verbalmente durante el juicio, ¿listo? Entonces miren que tenemos dos escenarios en el mismo sitio, en el mismo servicio de urgencias. ¿Cuál es la confusión a veces? Que usted va en algunos escenarios a tener el escenario judicial, le llegan con la orden, pero a la vez la persona está tan gravemente herida que necesita atención médica. Y usted, si fuera solo medicina legal, nosotros lo remitimos a su servicio de salud. Pero en un servicio rural, acuerde que usted es también el servicio de salud de esa persona. Entonces, usted va a tener que hacer el informe pericial y abrir una historia clínica y prestar los servicios asistenciales. Lógico, ya no va a consignar todo lo del informe pericial tan detallado en su historia clínica. Simplemente usted cita de que ya se emitió un informe médico legal, ¿sí? Y que la persona ya se le hizo ese informe aparte. ¿Listo? En cambio, en el escenario judicial, en el escenario asistencial donde no haya solicitud de la autoridad escrita, pues usted tendrá que consignar todo detallado en su historia clínica para que a futuro se pueda reconstruir ese informe pericial o usted tenga la información que consignaría en un informe pericial también la tuviera ahí, pero pues va a prestar los servicios médicos, ¿no? ¿Dónde conseguimos esas guías y reglamentos? Breve, un googlazo, guías y reglamentos, ponemos así en Google, guías y reglamentos medicina legal, les va a salir este primer link, guías, protocolos, reglamentos de medicina legal, allí le dan clic,
le sale esta página y ahí van a tener todas las guías, reglamentos, protocolos, manuales y modelos que tiene el instituto. Nosotros ahí están los de todas las profesiones de salud que aplican, ¿no? Psicología, psiquiatría, odontología y están los de medicina. ¿Listo? Entonces, hasta allí, muchachos. ¿Qué tan claro ha quedado? ¿Dudas, preguntas, aclaraciones? Eso es lo que vamos a ver y lo que vamos a desarrollar durante este semestre. Bueno, muchachos, entonces, por favor, revisemos vayan revisando los conceptos básicos de anatomía. ¿Sí? Los vamos a necesitar, lo de los planos anatómicos, eh, ese tipo de cosas, anatomía básica de cabeza, cuello, tórax, abdomen, porque en las descripciones vamos a ver planos musculares, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando usted tiene una herida, usted tiene que describir los planos musculares que afectan. Entonces, planos musculares grandes, ¿no? Los planos musculares superficial, medio y profundo de cada área corporal, recordarlos, la distribución interna de los órganos, tenerla presente, ¿sí? Es importante tenerlas para las descripciones que hagamos, ¿sí? Eso es una recomendación. Para la próxima clase, que sería el jueves, veríamos, vamos a revisar lo de, puede ser cadena de custodia, evidencia y cadena de custodia para que tengamos claro ese tema, ¿vale? Eso lo pueden revisar en la página de la Fiscalía General de la Nación o yo les anexo a ustedes a través de la compañera, les envío el reglamento o el manual de cadena de custodia, que todos lo debemos conocer. Es un procedimiento de obligatoria aplicación según el Código de Procedimiento Penal y el Código Penal. De hecho, no aplicar la cadena de custodia a una evidencia puede llegar a ser un delito penal. Entonces, usted no manejar una evidencia bien puede convertirlo usted en un delincuente. Listo, entonces vamos a revisar ese temita que es relevante. Si no tienen más preguntas, muchachos, pues que descansen y nos vemos el jueves. Muchas gracias, doctor. Vale, doctor, Vale, muchas doctor, gracias. muchas gracias. ¿Cuántos son ustedes? Vengan una cosita, una cosita. ¿Ustedes son cuántos, me dicen? No se me vayan un momentico. En el grupo somos 70. Somos 70. Listo, entonces vamos a hacer una cosita. No me vayan todavía, que vamos a firmar la asistencia. ¿Sí? Llamado asistencia. Hoy es 06/07 del 2021. Entonces, vamos a, en el chat, a partir de ahora todos coloquen nombre, cédula y le dan enter. ¿Listo? Para que me quede a mí ahí la asistencia de todos los que terminamos la charla. Uno, 7, 9, 4, 82. 5, 9. ¿O alguien más falta, muchachos? Vamos. Una pregunta, ¿todos ya tienen definida su situación con la universidad? ¿Regularmente matriculados?
con todos los procedimientos normales? ¿O hay alguien que tenga dificultades con la matrícula y esté en este momento, digamos, en algún proceso con la universidad? Sí, doctor, hay varios compañeros que tienen inconveniente con la materia porque no había cupos, pero ya se envió a registro y control, entonces están en ese trámite. Debe salir mañana, yo creo. Mm, ya, listo. ¿Por eso me figuran 66? ¿O Eh, porque sí, me dices que son doctor. 70? Conmigo 66, pero entonces faltarían 5 personas para completar el grupo de 70. ¿Listo? Listo. Listo. Entonces demos 10 segundos más para cerrar el llamado. Quien falte, por favor, nombre y cédula en el chat. Ah, Dayana, listo. ¿Alguien más? Ángela, bueno, ánimo para que cerremos. Listo, ya no nos falta nadie. El último fue Freddy Jair. ¿Alguien más? Uy, ya aparecieron 4 más, 69. Aparecieron 3 más, qué bueno. Listo, yo creo que ya no, nadie más nos falte. Dame un segundo.